Cuentan que hubo una vez un pequeño gusanito que nació en la plantita de un choclito. Bueno, la narración oral en realidad aparece desde que el hombre intenta comunicarse con los demás. Desde ahí nace la narración porque era la única forma de explicarse todo lo que había en su entorno. Y todas las culturas, desde las más antiguas, la única forma de educar a los que venían era a través de la narración oral. Con una palabra puedes derrumbar a una persona o levantarla. Por eso también nosotros los narradores que nos dedicamos íntegramente a este trabajo tenemos una gran responsabilidad ¿qué contamos? El gusanito era de este tamañito, chiquitito, 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 chiquitito. Y como nació en la puntita de la plantita de choclito, cuando empezó a caminar, un buen día miró hacia abajo, miró todo el pastito verde, miró las flores y le dijo a su mamá gusano: mamá, yo quiero ir allá abajo, quiero conocer el jardín, quiero conocer las flores. Y la mamá gusano le dijo: no. ¿Por qué?, dijo el gusanito. Porque eres chiquitito, tú no puedes ir allá abajo. Yo soy actor de profesión, hago mucha música. Yo me apoyo mucho de los instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, andinos, que me sirven de apoyo para graficar una imagen, una atmósfera. La única forma de atrapar a la gente con nuestras historias es contando las imágenes. Y eso es lo que hacemos, contamos imágenes. Yo soy un hombre andino, esta es mi fuente, ¿no? Yo bebo de esta savia. Y de alguna forma yo he heredado esto de contar cuentos desde la abuela, que nos contaba historias, y quedó en mí. Es más, cuando me volví narrador, lo primero que hice fue contar el cuento que me contaba la abuela. Al día siguiente, cuando salió el sol, el gusanito dijo: ya crecí, mamá, mamá, yo quiero ir allá abajo, quiero conocer ese jardín, conocer las flores. Y la mamá le dijo: no. Y el gusanito dijo: ¿por qué? Y la mamá: porque eres muy chiquitito. Además, allá abajo no solamente hay flores, hay otras cosas peligrosas. ¡Oh, mentira! Tú siempre dices eso. Oh. Tuve la oportunidad con mi trabajo de recorrer toda la Argentina y me di cuenta que los narradores argentinos son muy literarios. Son muy elegantes cuando cuentan sus historias y generalmente cuentan cuentos de autor, generalmente. Es muy raro ver a un argentino contando un cuento popular. Estando en Colombia, los narradores colombianos generalmente cuentan cuentos en primera persona, donde la historia les pasó a ellos. Y se pasan la hora u hora y media contando un solo cuento, pero te atrapan y te cuentan unas historias y puedes ver increíbles historias allí. Y los narradores de Costa Rica, cuentan muchos cuentos de su tierra. Y hay una anécdota interesante porque yo conté un cuento huanca que es Fiesta en las nubes. Es el zorrito que cae del cielo y una compañera, Gilda Benavides, que es una narradora oral de Costa Rica, me dijo: esta historia es exactamente la misma que existe acá en Costa Rica. Y yo le digo: no, ese es un cuento del Valle del Mantaro, de mi pueblo. No, existe, pero el zorro es un coyote y el cóndor es un águila. Y ahí me di cuenta que los cuentos no le pertenecen a nadie, los cuentos son viajeros, le pertenece al cosmos, está allí, porque los narradores lo llevan de aquí para allá. Entonces los cuentos populares viajan y viajan a través de nosotros, los narradores orales. Al día siguiente, cuando volvió a salir el sol, el gusanito dijo: ya crecí, mamá, quiero ir allá abajo, quiero conocer el jardín, el pastito verde, quiero conocer las flores. Y la mamá le dijo: ¡no! ¿Por qué?, dijo el gusanito. Porque eres muy chiquitito. Además, allá abajo no solamente hay flores, también vive el sapo comelón. Y el sapo comelón come insectos y come gusanitos de este tamaño. Y el gusanito, asustado, dijo: eso es mentira, los sapos no existen. Sí existen, le dijo la mamá. Y ahora a dormir. Oh, a dormir. Oh. Y el gusanito se fue a dormir, la mamá gusanita también se fue a dormir, pero el gusanito dormía así, con un ojo abierto y otro cerrado. Los festivales de narración oral en el Perú es hermoso porque los narradores orales
en el festival, en los festivales peruanos. El de la selva viene con su atuendo de la selva y con su pintura de la selva y cuentan en su idioma, en su dialecto. Los de la sierra vienen con sus mantitas, sus liglias. Somos un poco más coloridos y tenemos una riqueza oral increíble. Toda nuestra historia nuestra se explica a través de los cuentos, empezando desde Manco Cápac y Mama Ocllo. Desde ahí arranca nuestra historia oral, o sea, somos hechos de cuentos. Cuando la mamá se quedó dormida, el gusanito hizo así. ¡Ting! Y adivinen qué hizo. Empezó a bajar. Bajó por la planta del choclito, se colgó en una hoja, se colgó en la otra, bajó y llegó allá abajo. Y no había ningún sapo. Empezó a caminar por aquí, por allá, miraba las flores y de repente apareció un animal. ¿Adivinen quién? El sapo. Así. Y el gusanito se escondió detrás de una flor y le dijo, ¿eres el sapo comelón? No, dijo, yo no soy el sapo comelón, yo soy una hormiga trabajadora. Ah, pero si viene el sapo comelón me avisas para ayudarte. Y el gusanito dijo, los sapos no existen. Si existen, le dijo la hormiga y la hormiga se fue. Con los niños es mi público favorito. Trato de ser muy lúdico y atraparlos con la historia. El conflicto tiene que estar desde el principio para lograrlos atrapar en la historia. Dejarles un poco de sabiduría. Tratar de no llegar a ser narradores moralistas. La moraleja es dejarlo para que cada niño elabore su propio juicio. Y con los adultos es rescatar ese niño interno que tienen todos. Y esto lo digo por experiencia. Cuando van muchos adultos a mis espectáculos, están tan atrapados y yo pregunto, ¿cómo van? Otro cuento y otro cuento. Y yo veo las caras de los adultos convertidos en niños, pero con cuentos para adultos. Y apareció otro animalito. ¿Adivinen quién era? Y el gusanito se escondió en una flor y le dijo, ¿eres el sapo comelón? No, le dijo, yo soy una mariposa de colores. Ah, y la mariposa le dijo, ah, gusanito, si viene el sapo comelón me avisas para ayudarte. Ah, los sapos no existen. Y la mariposa se fue y le dijo, ¡sí existen! Y el gusanito paseandero siguió paseando y de pronto se chocó con una cosa verde. ¡Oh! Siendo profesor en la Escuela de Bellas Artes de Cusco, hay una filial en Calca, que es uno de los pueblos del Valle Sagrado. Y allí, en aquellos tiempos, unos chicos me dijeron, vamos a representar la fiesta del Unun Urco en un pueblo que se llama Urco. Fui a ver y representaron la leyenda teatralmente. Me interesé por la leyenda y me di cuenta que los cuentos, que los mitos, las leyendas, en nuestra historia andina está relacionada con la realidad. El mito y la realidad van de la mano. Y esa cosa verde tenía dos ojos y lo miró así. El sapo. Rabbit. ¿Eres el sapo comelón? Sí. Y como gusanito si te voy a comer. Y el gusanito miró. ¡Mamá! Se fue arrastrando, pero como el sapo era gigante, ¿a dónde vas? ¡Eres mío! Y el gusanito, ¡mamá! Y el sapo, ¡no te vas a escapar! Y sacó su enorme lengua y el gusanito cerró los ojos. Y adivinen de quién se acordó el gusanito. De la hormiga. ¿Y de quién más? De la mariposa. Y empezó a gritar, pero ustedes tienen que gritar. ¡Hormiga! ¡Hormiga! ¡Mariposa! ¡Mariposa! Para mí es un placer siempre volver a mi tierra, Huancayo. Amo mi tierra. Aquí nací, aquí crecí, aquí apareció la magia y el bichito del teatro en mi vida. Y aunque ahora la vida me llevó al Cusco, Huancayo es mi tierra y será por siempre mi tierra. La hormiga que estaba trabajando dijo, ¡ah! El gusanito está en problemas. La hormiga regresó y la mariposa que estaba volando escuchó ¡mariposa! Y la mariposa regresó justo cuando el sapo ya se estaba comiendo al gusanito. La hormiga aparece y le da un picotón por atrás. ¡Oh! Y la mariposa empieza a revolotear y el sapo, ¡ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el sapo cansado dijo, ¡ah, me voy de este jardín! Se fue. El gusanito miró a la mariposa, miró a la hormiga y le dijo, gracias, los sapos existen. Y la mariposa le dijo, ¿ves, gusanito? Los sapos existen. Las mamás no mienten, exageran, pero no mienten. Así que la mariposita
lo llevó a su casita en lo alto de una plantita de choclito y el gusanito se quedó allí. Y cuentan que hasta ahora el gusanito está intentando bajar para conocer el jardín. Y colorín colorete, este cuento se fue en un cohete.